En este video, nos sumergiremos en un pasaje intrigante de la Biblia que involucra a dos figuras centrales en el cristianismo, Jesús y María Magdalena. A lo largo de los siglos, la relación entre estos dos personajes ha sido objeto de debate, reflexión y diferentes interpretaciones teológicas. Nos centraremos en un momento particularmente significativo, el encuentro entre Jesús resucitado y María Magdalena después de su crucifixión. Es importante comprender quiénes eran Jesús y María Magdalena y cuál era su relación. Jesús, como el Hijo de Dios según la creencia cristiana, es la figura central del cristianismo, enseñando y realizando milagros durante su vida en la tierra. María Magdalena, por otro lado, es una figura que aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento, siendo testigo de la crucifixión, la sepultura y, según algunos relatos, la resurrección de Jesús. Su relación con Jesús ha sido objeto de interpretación y especulación a lo largo de los siglos, lo que nos lleva a explorar más a fondo este encuentro específico y las razones detrás de las acciones de Jesús en ese momento. Para entender a fondo el encuentro entre Jesús y María Magdalena, es esencial examinar los pasajes bíblicos pertinentes. Nos concentraremos en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. Este relato detalla el emocionante encuentro entre Jesús resucitado y María Magdalena en el sepulcro, proporcionando una base sólida para nuestra comprensión del tema. A lo largo de los siglos, teólogos y estudiosos han ofrecido diversas interpretaciones sobre la interacción entre Jesús y María en este pasaje. Algunos han resaltado el simbolismo profundo de este encuentro, mientras que otros han analizado cuidadosamente las palabras de Jesús, particularmente su declaración, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre». Exploraremos estas interpretaciones para obtener una visión más completa de su significado en el contexto bíblico y teológico. La negativa de Jesús a permitir que María Magdalena lo tocara es un aspecto intrigante que ha generado numerosas reflexiones teológicas a lo largo de la historia cristiana. Contrario a su divinidad, Jesús fue humilde y compasivo, siempre abierto a la interacción con aquellos que buscaban su presencia y consuelo. Su encarnación como Hijo de Dios encarna la esencia misma del amor divino manifestado en forma humana. Además, algunos teólogos han sugerido que Jesús, al restringir el contacto físico con María Magdalena, estaba señalando su resurrección y su estado glorificado. Su cuerpo resucitado era diferente de su cuerpo terrenal, y por lo tanto, requería una nueva forma de relación con sus seguidores. En este sentido, su prohibición de ser tocado podría entenderse como un reconocimiento de su nueva realidad y una invitación a una relación espiritual más profunda y significativa. Otra interpretación teológica sugiere que la negativa de Jesús a ser tocado estaba relacionada con su misión y propósito divinos. Como el sacrificio supremo por la humanidad, Jesús estaba cumpliendo un plan redentor que implicaba la purificación de los pecados del mundo. Permitir que María lo tocara en su estado resucitado podría haber sido incompatible con este propósito, ya que su cuerpo resucitado representaba la pureza y la santidad absolutas que traían la salvación a la humanidad. En resumen, la negativa de Jesús a ser tocado por María Magdalena está profundamente arraigada en la comprensión teológica de su naturaleza divina, su estado resucitado y su misión redentora. Cada una de estas interpretaciones ofrece una perspectiva única sobre el significado de este encuentro y nos invita a reflexionar sobre la profunda verdad teológica que subyace a este pasaje bíblico. Además de su naturaleza divina, la negativa de Jesús a ser tocado por María Magdalena también puede entenderse en el contexto más amplio de los conceptos de pureza y santidad en la teología cristiana. La pureza y la santidad son valores fundamentales en la fe cristiana, que enfatizan la separación del pecado y la consagración a Dios. En la tradición cristiana, Jesús es visto como el modelo supremo de pureza y santidad, cuya vida sin pecado y sacrificio redentor hacen posible la reconciliación entre Dios y la humanidad. Desde esta perspectiva, la prohibición de Jesús a ser tocado por María Magdalena podría interpretarse como un acto de preservación de su pureza divina. Como el Cordero sin mancha, Jesús era la encarnación de la santidad absoluta, y permitir que alguien lo tocara en su estado resucitado
podría haber sido incompatible con esta pureza sin mancha. Su declaración, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre», puede entenderse como una afirmación de su pureza y su estatus elevado como el Hijo de Dios, que aún no había completado su ascensión al Padre en el cielo. Además, algunos teólogos sugieren que la negativa de Jesús a ser tocado también podría estar relacionada con la necesidad de respetar las normas sociales y religiosas de la época. En el contexto judío del primer siglo, había estrictas restricciones sobre la interacción entre hombres y mujeres que no estaban relacionados por matrimonio o parentesco cercano. Jesús, como rabino y líder religioso, podría haber estado consciente de estas normas y haber actuado en consecuencia para evitar cualquier apariencia de impropiedad o escándalo público. En resumen, la negativa de Jesús a ser tocado por María Magdalena puede entenderse en el contexto más amplio de los valores de pureza y santidad en la teología cristiana, así como en el respeto por las normas sociales y religiosas de la época. Cada una de estas perspectivas ofrece una comprensión única del significado teológico de este encuentro y nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza divina de Jesús y la importancia de la pureza espiritual en nuestra relación con lo sagrado. Para comprender completamente la interacción entre Jesús y María Magdalena, es crucial considerar el contexto cultural y social de la época. En el mundo antiguo, incluido el contexto judío en el que se desarrolló esta historia, las mujeres ocupaban un lugar particular en la sociedad. A menudo se las veía como subordinadas a los hombres y su papel se limitaba principalmente a roles domésticos y de apoyo. Las interacciones entre hombres y mujeres estaban regidas por estrictas normas sociales y religiosas que prohibían la familiaridad entre personas de sexos opuestos que no estuvieran relacionadas por matrimonio o parentesco cercano. En el contexto judío de la época de Jesús, estas normas culturales y religiosas eran especialmente rigurosas. La ley judía, basada en el Antiguo Testamento, establecía una serie de restricciones y prohibiciones relacionadas con la interacción entre hombres y mujeres. Por ejemplo, se esperaba que las mujeres evitaran el contacto físico con hombres que no fueran sus esposos o familiares cercanos, y cualquier violación de estas normas podía llevar a la deshonra y el escándalo público. En este contexto, la negativa de Jesús a permitir que María Magdalena lo tocara puede interpretarse como un gesto destinado a respetar y cumplir con estas normas sociales y religiosas, incluso en un momento tan significativo como su resurrección. El relato comienza con María Magdalena llegando al sepulcro en la oscuridad del amanecer, llevando consigo especias para ungir el cuerpo de Jesús. Sin embargo, al encontrar la piedra removida del sepulcro, su reacción inicial es de confusión y angustia. Al ver que el cuerpo de Jesús no está allí, corre a informar a los discípulos, dejando a Pedro y al otro discípulo regresar al sepulcro para verificar lo que ella les había dicho. En su regreso al sepulcro, María permanece afuera llorando. Es entonces cuando se inclina para mirar dentro del sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de blanco, uno en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús y otro en el lugar donde había estado la cabeza. Los ángeles le preguntan por qué llora, y ella responde que han llevado a su Señor y no sabe dónde lo han puesto. En ese momento, María se da la vuelta y ve a Jesús, pero no lo reconoce de inmediato. Jesús le pregunta por qué llora y a quién busca. María, pensando que es el jardinero, le suplica que le diga dónde ha puesto el cuerpo de Jesús para que ella pueda llevarlo consigo. Entonces Jesús la llama por su nombre, María. En ese instante, ella lo reconoce como su Maestro y Señor. La declaración de Jesús, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre», es una de las más enigmáticas en este pasaje. Esta afirmación ha sido objeto de interpretaciones teológicas diversas a lo largo de la historia cristiana. Algunos estudiosos sugieren que Jesús está indicando que aún no ha ascendido al Padre en su totalidad, y que María no debe aferrarse a él físicamente en ese momento transitorio. Otra interpretación sugiere que Jesús está estableciendo una distinción entre su resurrección corporal y su ascensión al Padre en el cielo. En este sentido, su prohibición de ser tocado puede reflejar la trascendencia de su estado resucitado y su preparación para una forma de existencia más allá de la comprensión humana. Además, algunos teólogos sugieren que esta declaración
puede ser una invitación a una relación espiritual más profunda con Jesús, que trasciende los límites de lo físico. En lugar de un contacto físico, Jesús está llamando a María a una comunión espiritual más íntima y transformadora. En última instancia, la prohibición de Jesús de ser tocado por María Magdalena nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con lo divino y la importancia de la fe y la espiritualidad en nuestra búsqueda de encuentros significativos con Cristo. Este encuentro entre Jesús y María Magdalena nos brinda lecciones profundas sobre la importancia de la fe y la confianza en Jesús. A pesar de la confusión y el dolor que María experimenta al principio, su fe en Jesús la lleva a buscarlo incluso después de su muerte. Su encuentro con Jesús resucitado refleja la promesa de Jesús de estar siempre presente con sus seguidores, incluso en los momentos más oscuros y desalentadores. Nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, podemos confiar en que Jesús está con nosotros y nos guiará a través de las dificultades. Además, este encuentro destaca el poder transformador del amor y la gracia divina. A pesar de sus errores y fracasos pasados, Jesús muestra compasión y amor hacia María Magdalena, llamándola por su nombre y revelándose a sí mismo como su Señor resucitado. Este acto de gracia transforma la vida de María y la capacita para convertirse en una testigo valiente y fiel del Evangelio. Nos enseña que, no importa cuán lejos hayamos caído o cuán grandes sean nuestros pecados, el amor y la gracia de Jesús tienen el poder de redimirnos y transformarnos en instrumentos de su amor y misericordia en el mundo. En resumen, el encuentro entre Jesús y María Magdalena nos ofrece lecciones espirituales profundas sobre la importancia de la fe, la confianza, el amor y la gracia en nuestra relación con Jesús y en nuestra vida cristiana. Nos desafía a profundizar en nuestra fe y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, confiando en que, como María Magdalena, podemos experimentar la presencia transformadora de Jesús en nuestras vidas. Después de explorar detalladamente el encuentro entre Jesús y María Magdalena, podemos recapitular las razones por las cuales Jesús no permitió que María lo tocara. Desde una perspectiva teológica, su negativa puede interpretarse como una afirmación de su naturaleza divina y su resurrección gloriosa. Jesús estaba señalando la trascendencia de su estado resucitado y la importancia de la fe sobre la mera experiencia sensorial. Además, en el contexto cultural y social de la época, su gesto puede entenderse como un respeto por las normas sociales y religiosas vigentes que prohibían la familiaridad entre hombres y mujeres no relacionados. Esta negativa de Jesús a ser tocado, por lo tanto, tiene múltiples capas de significado que resaltan tanto su divinidad como su comprensión de las normas culturales de su tiempo. Aunque este encuentro entre Jesús y María Magdalena tuvo lugar hace más de 2000 años, su relevancia para la vida cristiana moderna sigue siendo significativa. Nos desafía a profundizar en nuestra relación con Jesús, confiando en su presencia constante en nuestras vidas y en su poder transformador para redimirnos y capacitarnos para su servicio. Además, nos llama a reflexionar sobre cómo podemos vivir de acuerdo con los valores del Evangelio en un mundo marcado por el pecado y la injusticia, siguiendo el ejemplo de María Magdalena, al convertirnos en testigos valientes del amor y la gracia de Jesús en nuestro entorno. En última instancia, el encuentro entre Jesús y María Magdalena nos inspira a vivir con fe, esperanza y amor, confiando en que, como María, podemos experimentar la presencia transformadora de Jesús en nuestras vidas y ser instrumentos de su amor y misericordia en el mundo. Después de explorar este pasaje bíblico y las lecciones espirituales que ofrece, te invitamos a profundizar en tu estudio bíblico y tu vida de oración. Toma tiempo para reflexionar sobre cómo este encuentro entre Jesús y María Magdalena resuena en tu propia vida y cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu caminar diario con Dios. Dedica tiempo a explorar otros pasajes bíblicos relacionados y a buscar una comprensión más profunda de la fe cristiana.